yo me ponía a pensar, cuando iniciamos la iglesia, yo también me dediqué a estudiar más este libro y hice un compromiso con el Señor y ese compromiso sigue vivo todavía. Amén. Y es lo que la iglesia ha aprendido acá, de ese compromiso que hicimos al principio. Y yo le dije al Señor, yo no quiero pastorear en primer lugar una iglesia muerta. Amén. Sino una iglesia viva que adore al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Alabado sea su nombre. En segundo lugar, yo le dije al Señor, no quiero pastorear una iglesia ignorante. Amén. Aquí se va a enseñar la palabra del Señor. Y ese ha sido siempre mi buen deseo, de proveer los medios para enseñar la Biblia, para que la gente tenga convicciones firmes en lo que hemos creído. Hemos visto nosotros en el transcurrir del tiempo, hay personas que están un tiempo en la iglesia, de ahí se van, después están en la iglesia católica, después son testigos de Jehová, luego son mormones, luego ya no saben ni qué son. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén, hermanos. Bienvenidos todos a la iglesia. Es una bendición darles la bienvenida de esta manera. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? La semana pasada dimos inicio a una serie bajo el título Comprometidos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Comprometidos. Esta es la serie de este mes. Si van a haber cambios en nuestra vida espiritual, y por qué no decir en la vida secular. A lo mejor ya muchos estuvieron haciendo metas para este año, los planes, propósito, distinto, todo lo que se escucha aquí a nivel nacional. Y nada de eso va a funcionar si no hay un compromiso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si no hay un compromiso pleno, no va a haber un cambio. Si seguimos, como decimos, el mismo patrón que llevábamos la semana pasada, el año pasado, nada va a cambiar. Amén. Les contaba yo la historia una vez de que hace un tiempo una hermana que algunos conocen el nombre, no voy a mencionar nombres para no ir a ofender a nadie, decidió que quería hacer pan. Y bueno, hizo la mezcla, vive ahí en la casa. Se mudó para mi casa hace 35 años. ¿Cuántos años son? Se mudó para mi casa en el año 1992, haga la matemática usted. Y dice, voy a hacer pan, hizo la mezcla y hizo todo, bueno, y aquel pan quedó más o menos así de grueso. Pero le estaba contando que tuve que ir al garaje a buscar la sierra para cortarlo. Bueno, entonces no funcionó, pero luego como a los 15 días me dijo que iba a hacer pan otra vez. Ok, digo yo, va, tengo que ponerle una cuchilla nueva a la sierra entonces. Pero no, ya esa vez quedó más o menos casi así de grueso. Ya un poquito más y ya estaba un poco más manejable. Como a los 2 meses otra vez y dijo que iba a hacer pan. Y yo, bueno, vamos avanzando. Y ya quedó aquel pan tan bueno, tan suave, con un olor a canela. Y una tazota de café cuando tienen hambre ahí. Pero yo me di cuenta que estaba con un papel ahí al lado y escribía. Y cada vez que iba a hacer otra vez, le cambiaba la fórmula y los resultados eran diferentes. A modo que llegó al momento de que quedó como quería. Y esa viene a ser nuestra vida espiritual y nuestra vida secular.
Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pero si queremos cambios en nuestra vida, no solo que tiene que cambiar nuestro caminar, sino que tiene que haber un compromiso con el Señor. La semana pasada vimos nosotros que el compromiso de nosotros va a tener un impacto si hacemos el compromiso viendo hacia atrás, viendo a la cruz de Cristo. Si nosotros vemos lo que el Señor hizo con nosotros, por eso tomamos Isaías 53, cuando dice que Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si vemos nosotros lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, entonces si nosotros podemos hacer un compromiso. Pero si solo vemos de que, bueno, sí, que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pero como que si fue algo leve, tenemos que ver con detalles todo el sacrificio que el Señor llevó cuando dice que fue derramado como agua, cuando estaba ya en el Getsemaní, que era su sudor como gotas de sangre, clamándole al Padre, pase de mí esta copa. Cuando vemos nosotros eso, es que nosotros podemos hacer una determinación y un compromiso en agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora pasamos a otra segunda parte de esta serie, y esta la vamos a levantar en Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 y 2. Ya cuando lo tengamos, nos ponemos en pie, por favor. Romanos 12. Lo tenemos, ¿verdad? Y todos juntos vamos a leer la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo leemos otra vez. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy vamos a hablar bajo el tema comprometidos con Dios. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque podemos tomar su palabra, Señor. Oramos, Padre bueno, que esta palabra pueda llegar al corazón, no solo, Señor, a la mente de las personas, sino que pueda llegar también al corazón, Padre eterno, para que esto pueda dar frutos, Señor, frutos de labios que confiesen su nombre. Le ruego, Padre Santo, que pueda dar ese fruto, Señor, y que todos podamos entender que el día que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, también hicimos un compromiso de seguirlo, de servirle. Padre eterno, ayúdenos, Señor, a ser mejores discípulos cada día, mejores testigos de Cristo. Le damos honra y le damos gloria, Señor, por todo lo que usted está haciendo en este lugar y en nuestras vidas en general, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, pueden sentarse. Voy a tratar de desarrollar un poco este texto que he tomado acá. La carta de Romanos es una carta bien intensa.
y a veces hasta un poquito o poco difícil de entender. Y cuando llegamos a esta parte acá, no me quisiera adelantar, pero Pablo está trayendo a la memoria de la persona en vista a lo que él acaba de decir en los capítulos anteriores. Y pensando en esto del compromiso, la vida cristiana se trata de hacer un compromiso con el Señor. Amén. Yo recuerdo otra vez más, hablando de cuando yo llegué al Evangelio, dijo una de los líderes de la iglesia, y lo duro pues que yo lo escuché. Tú sabes, a veces que uno escucha a la gente hablar de uno y uno prefería mejor no estar ahí. y cuando vio que yo pasé al altar, bueno, recibí al Señor y tenía una expresión y dice, a ver si se pega este muchacho, dijo, ¿verdad? Porque dice, a ver si se queda en el evangelio, a ver si se pega este muchacho. Dice, obviamente él me conocía y sabía. Y a veces pues, a veces uno duda de la obra, de lo que Dios es capaz de hacer. Pero ese día, esa fecha, y por eso yo les digo que me gusta hacer memoria de esa fecha para acordarme que hice un compromiso con el Señor. Y yo lo pongo de esta manera: ese día yo hice un compromiso con Dios, no con el hombre, no con el pastor de esa iglesia, no con la persona que me invitó a la iglesia, sino que hice un compromiso con Dios. Y cada vez que vienen luchas, vienen dificultades, yo traigo a la memoria que ese día hice un compromiso con Dios. Y eso no se trata, la vida cristiana no se trata solamente de cambiar, sino de un compromiso de seguir a Cristo y cada día asemejarse más a Cristo, como Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Y les cuento que tengo el hábito de guardar cosas antiguas para siempre estarme recordando. La semana pasada, pastor, me puse el traje que me puse cuando iniciamos la iglesia y se sorprendieron porque todavía me queda bueno. y porque eso me trae a la memoria. Y la camisa que andaba el día que yo recibí a Cristo, esa camisa la guardo y me la pongo siempre para este tiempo que está frío, me la pongo porque me gusta traer a la memoria. Y hoy en la mañana me estaba acordando qué será lo que puedo llevar hoy, de que me puedo acordar. Y me acuerdo de este pañuelo que me regalaron ese día que recibí al Señor, que en ese tiempo pues no habían tissues en el altar ni nada. Y yo, bueno, me quebranté y un muchacho sacó este pañuelo de su bolsa y me lo dio que me secara las lágrimas y todo, y me dijo que me quedara con él. Y aquí lo ando todavía de recuerdo. Ya es viejito, está algo delgadito ya. Es viejito, pero me trae a la mente que un día el Señor perdonó mis pecados, perdonó la deuda que yo tenía. Y no solo eso, sino que cambió mi vida, me dio nueva esperanza. Y en agradecimiento, yo siempre me acuerdo del compromiso que hice con el Señor. Al hablar de compromiso, la semana pasada ponía un ejemplo. La noche que yo y mi esposa nos casamos y les dije que tembló la tierra, ¿verdad? Hubo hasta un apagón en la ciudad de Brentwood, allá en Nueva York. y se fue la luz y el pastor prendió unas velas allí. Con esas velas nos leyó la Biblia. Hicimos ese compromiso ese día. Amén. Y yo lo llevo siempre a memoria. Hablando de compromisos, yo me ponía a pensar, aquí en Estados Unidos hay unas alarmantes estadísticas. Se dice que, aunque eso tal vez van a decir no viene al caso, pero sí viene al caso. Porque hemos llegado a una sociedad hoy en este tiempo que las parejas prefieren vivir en unión libre porque no quieren, dígalo conmigo, porque no quieren compromiso. Aquí nada pasó y cada quien, eso es lo que se vive aquí en Estados Unidos.
7% de las familias viven en unión libre porque no quieren compromiso. Y 50% de esas parejas terminan separándose. No decimos en el divorcio porque nunca se casaron. Terminan separándose porque no hubo un compromiso. Entonces, todo lo que se requiere en la vida requiere un compromiso. Amén. Recuerdo cuando Jessica estaba esperando la bebé, esperando a Jocelyn, y a los 8 meses de embarazo, y ella estaba bien mal de salud. Y yo les he contado, y tenía problemas muy difíciles en el hogar a la misma vez, serios problemas. Y ya prácticamente, bueno, ella vivía sola y con los 2 niños pequeños, con el niño como de 1 año y ya de 8 meses de embarazo y biles que pagar y mortgage de la casa que pagar y carros que pagar y ya que el banco queriendo agarrar todo. Y yo la vi un día y le dije, ya está bien. Y me dijo, sí, estoy bien. Bueno, la verdad, no muy bien, no me siento bien. Tenía un problema de salud, todo apuntaba que le iban a tener que poner sangre a la hora de dar a luz por la situación que ella tenía. Pero me dijo unas palabras, I have to be strong for my baby. Tengo que ser fuerte, no solo por el niño, sino por la bebé que llevo acá, para que ella pueda nacer saludable. I have to be strong. Tengo que ser fuerte. Porque había un compromiso con esa bebé que estaba a punto de nacer. Entonces la vida cristiana es bastante semejante. Hemos hecho un compromiso con el Señor. Y esto de la vida cristiana es un compromiso como los discípulos cuando querían seguir al Señor. Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y garantizado que esa cruz hay días que pesa bastante. Pero hemos hecho un compromiso de seguir. También les dijo el Señor que si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, hijos, hermanas y hermanas, también su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahí no se trata de que vamos a aborrecer o odiar a nuestra familia, sino que le está hablando de prioridades. Si alguno quiere venir en pos de mí y no me pone a mí como su prioridad, no puede ser mi discípulo. A veces a nosotros cualquier cosa pequeña nos desanima y que ya no vamos a ir a la iglesia. Y nosotros tenemos una costumbre, a veces viene gente de visita a la casa el fin de semana o algo así. Y ya pues el domingo le digo, bueno, nosotros vamos a ir para la iglesia, nos acompañan, si no, pues ahí está la máquina, cortan la grama. Pero hay gente que, o hay gente, no voy a la iglesia porque tenemos visita. Amén. Yo hice un compromiso con el Señor de estar siempre en los atrios del Señor. Amén. Tenemos decir, es lo que dice el Señor. No es que estamos aborreciendo las visitas. Me puede visitar el domingo, pero cuando es hora de venir, y yo me vengo temprano para el culto, así que ponemos las cosas en el orden de prioridad que debe de ir. Ahora, vamos de regreso acá, no he empezado a predicar todavía. Pablo dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia. Aquí en este capítulo 12 estamos en un punto de transición en esta carta. Pablo, pueden haber varias divisiones en este libro, quizás 4 divisiones en esta carta de Romanos. Primero Pablo habla acerca de nuestra condición de pecado en los primeros versículos 1, 2, 3. Luego entra hablando acerca de la gracia salvadora, después de cómo hemos sido nosotros justificados, capítulo 5, usted a lo mejor los que están familiarizados con este libro.
como dice aquí el capítulo 5, que hemos sido justificados pues por la fe y que por eso nosotros ahora tenemos paz para con Dios. Ya cuando Pablo, y esto es lo que va a hacer que nosotros entendamos esto. Ya después de que Pablo explica la condición depravada del ser humano y el castigo que nos esperaba, que todos estábamos destituidos a morir, ya después de que él ha explicado que cómo Dios nos ha amado tanto, entonces él llega al capítulo 12 y por eso le digo que aquí es un punto de transición. Y es cuando él dice, así que hermanos, ¿ha visto algunas de esas palabras? Por esta causa, por esta razón, dice Pablo en algunas partes. Y aquí hay una expresión de I beseech you, que es en inglés, como quien dice I beg you. ¿Cómo dice en inglés? Beseech you. Beseech you. Bueno, algo parecido. You picking on me, I'm going to pick on you too. Y esa palabra es como quien dice, I beg you. Le ruego lo que Pablo dice. Hermano Antonio, así como cuando les quita el teléfono. Así como cuando le quita el teléfono y le dice, can you please give it back to me? Daddy. Ya, vas a seguir, you're gonna keep on picking on me. Y es lo que Pablo le está diciendo, como quien dice, ya se dieron cuenta la condición depravada que ustedes tenían y lo que el Señor hizo en la cruz. Ahora, hermanos, yo les ruego por la misericordia que hemos recibido, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si no podemos ver lo que nos ha dado el Señor, la gracia es cuando Dios nos da el favor inmerecido, cuando Dios nos da lo que nosotros no merecíamos. Ahora la misericordia es cuando Dios nos ha dado algo que nosotros no merecíamos. Entonces, Pablo usa este término diciendo, ¿cómo debe vivir una persona que ha recibido tanta misericordia? Lo vamos a poner de esa forma. Tal vez así lo entendemos mejor. Como una persona, algunos dicen acá, en algunas Biblias dice los deberes cristianos, ¿verdad? Vieron ese título ahí, deberes cristianos. ¿Cómo debe de vivir una persona que ha recibido tanta misericordia? Y número uno, nosotros aquí en esto podemos ver la base de este compromiso. Tiene que tener como base la misericordia de Dios, entender que Dios a nosotros nos ha dado tanta misericordia. La Biblia dice que estábamos perdidos en el pecado. Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios, y hemos sido ahora justificados. No va a haber un compromiso si no vemos nosotros la cantidad de misericordia que hemos recibido. Romanos 5:10 dice que siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, a mí tener enemigos aquí, pues como dicen, cualquiera puede lidiar con eso, va a tener algún enemigo. Pero ser enemigo de Dios es algo terrible. Y eso es lo que era el ser humano. Pablo dice que estábamos condenados, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero luego Él nos da un gran regalo. Fuimos justificados. Y aquí es donde las cosas son tan maravillosas al ver la palabra del Señor, que Pablo no entra con un tono demandante. Eso es lo que quiere, a donde quiero yo llevar esto. Que Pablo les pone el ejemplo que por la misericordia que nosotros hemos recibido, ahora les ruego, hermanos,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya vamos a ver cómo es eso. Santo y agradable al Señor. No demanda nada, sino que Él con aquella gran gracia les pide a los hermanos. Como cuando llegó el hijo pródigo de regreso a la casa. Algunos conocen esa historia. El hijo pródigo pidió su herencia, se fue, la derrochó y luego vino de regreso a la casa. Un padre de este tiempo quizás lo está esperando conmigo con el cincho en la mano y vamos a arreglar esto. O como quien dice, aquí no tenés casa, ya te fuiste, ahora ve cómo te las arreglas. Y la Biblia dice, cuando este muchacho venía, el padre lo vio de lejos, o quizás le sintió el hedor a cerdo que llevaba de lejos. Y salió el padre a recibirlo con los brazos abiertos. Y la Biblia dice que lo besó. Y la expresión ahí es que lo besó y no lo dejaba de besar, sino que lo seguía besando. Y lo pasa adelante, la historia es grande, y ordena que le den vestuario nuevo, que le pongan zapatos y que también le den un anillo. Y ese es el gran amor de nuestro Padre Celestial. Aquí es la misericordia que el Señor nos ha mostrado a nosotros, que cuando éramos enemigos, que cuando no éramos hijos, que no pertenecíamos a la familia de Dios, Él nos adoptó. Y por eso Pablo usa esa expresión, que nosotros veamos la misericordia de Dios y por eso hagamos ese compromiso de servirle al Señor. No amarle porque queremos comprar la salvación o porque queremos comprar el favor de Dios, sino amarle al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Amén, hermanos. No sé si va cayendo esto o no va cayendo. ¿Cuántos dicen amén? Si solo lo vemos hacia la luz de lo que vemos acá, va a ser difícil hacer ese compromiso. Pero cuando vemos lo bueno que ha sido con nosotros, hay gente que vino aquí a este país de diferentes maneras, pero hay gente que alguien le ayudó a llegar a este país. Amén. Están por ahí, a alguien le echaron la mano y uno dice, no se me olvida el favor que me hizo X persona. Amén. Y por eso uno está agradecido. Tal vez no tenía tanto valor. Les contaba que me fueron a recoger al aeropuerto allá en El Salvador unos años atrás. Y el muchacho que andaba manejando, a saber cuánto tiempo tenía de andar una botellita de agua en la mano y andaba bien calientita como que era café. Y me dice, a saber si habrá bebido agua usted en todo el camino, me le andaba llevando esta botellita de agua. Sabe que en esos tiempos y aún todavía la gente bebe agua en bolsa. Amén, hermano Mauricio. Tuve una mala experiencia con el agua en bolsa, pero el agua en bolsa es más barata que el agua de botella. Entonces bebe agua de botella aquella persona que tiene un poquito más de dinero. Y él me andaba guardando esa botella. Y si le estoy contando la historia es porque no se me olvida. Aunque no era algo grande, pero algo que significó tanto para mí. La base del compromiso está en que nosotros podamos ver el gran favor que el Señor ha hecho a nosotros. En segundo lugar, la naturaleza de este compromiso, y aquí es donde Pablo dice que debe de ser una entrega voluntaria. Cuando él dice os ruego, o sea, les suplico. No habla con aquella fuerza, sino o con la autoridad que él tenía, sino que él le está diciendo, por la gracia que han recibido, por la misericordia, ahora yo les ruego a ustedes, por favor, mis hermanos, por la misericordia que hemos recibido del Señor. Yo creo que con ese compromiso nosotros podemos hacer ese compromiso, o viendo esa misericordia, podemos hacer ese compromiso de servirle al Señor. No fue hasta que Isaías fue al templo que experimentó la gloria de Dios que él pudo decir, heme aquí. Amén.
el profeta había sido una persona como de esos fariseos que todo el tiempo están viendo los errores de los demás. Ese era el tipo de hombre que él se había convertido, como estaba hablando de la nación de Israel. Capítulo 1, 2, 3, 4. O sea, como quien dice, estaba poniéndolos príncipes de Sodoma, pecadores, hacedores de maldad, pero un día tiene un encontronazo con el Señor. Entonces él dijo, ay de mí. Entonces pudo ver su pecado. Cuando él tiene aquella experiencia con el Señor, allí dijo él, envíame a mí. Amén. Y es algo semejante a lo que Pablo está diciendo acá. Ahora que ven la gloria de Dios, ahora que ven la misericordia de Dios, yo les ruego que se presenten delante de Dios. Como quien dice, hagan un compromiso con el Señor por la misericordia que hemos recibido. Ahora este compromiso es personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. A veces se encuentra uno con gente y rápido dice, no, mi padre es pastor o mi hermano es predicador. Y eso así. Aquí la cosa es personal. Amén. ¿Qué estamos haciendo por la causa de Cristo? ¿O qué vamos a hacer por la causa de Cristo este año? ¿Qué vamos a hacer diferente? Amén. Yo traí un reto para este año. Ni que haga cuenta cuántas personas guió a Cristo el año pasado, usted como discípulo de Cristo. Si usted no está enseñando, debe de estar aprendiendo. Si no está conectado a una clase bíblica o a un plan de estudio, difícilmente va a crecer. Si solo abrimos la Biblia el fin de semana, va a ser difícil. Tenemos que hacer un compromiso si nosotros queremos cambiar. Hacemos la cuenta del inventario del año pasado, con cuántas personas compartimos el evangelio. Yo estaba analizando estas últimas semanas, he estado pensando en eso, porque personalmente he tenido la oportunidad de discipular mucha gente, de hacer discípulos, como dice la palabra del Señor. Pero que he estado viendo, considerando algo más allá. ¿Estoy haciendo discípulos que hacen discípulos o simplemente estoy haciendo un discípulo nada más y ahí muere la cadena? Amén, hermanos. Se va a poner interesante esta serie por todo este mes. ¿Está siendo un discípulo o está siendo un discípulo que hace discípulos para que esto continúe? Así como el legado que se deja en la familia. Yo me ponía a pensar del legado de nuestro padre que sembraron la semilla en nosotros y nosotros en nuestros hijos y luego nuestros hijos la van pasando a los otros. O nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un discípulo. O no somos nosotros discípulos todavía. Si no somos un discípulo de Cristo, conectémonos a un plan de estudio, a una clase bíblica para que podamos crecer. De lo contrario, las cosas van a seguir siendo como siempre y esa rutina que nunca termina. Y dijimos hace 2 semanas, ¿estamos creciendo en el evangelio o nada más estamos envejeciendo en el evangelio? Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Yo recuerdo que cuando yo entré por primera vez al Instituto Bíblico Hispano en ese tiempo, fue hace muchos años, en el 2001. Y bueno, estaba abierto para todos, pero estaban uno de esos hermanos ya con bastantes años en el Evangelio y no quisieron entrar porque no querían estar al mismo nivel de los que íbamos llegando al Evangelio. No, nosotros ya somos predicadores. Ya, como quien dice, ya andaban con corbata, hermano Pablo. Y bueno,
veía yo, pues tenían su estilo de predicar ellos y de enseñar. Salimos nosotros de una promoción del instituto, el Señor llamó gente a predicar, años pasaron, nosotros comenzamos a predicar y obviamente el instituto no es para ser predicadores, la predicación es un llamado, el pastorado es un llamado, pero algunos comenzamos a predicar y rápido se daba cuenta uno, pues, aquellos hermanos envejeciendo en el evangelio, pero no creciendo en el evangelio. Lo mismo. Como dijo alguien, predicaban y siguiendo conejos ahí en círculos. Amén. Yo voy a estar en círculo porque quiero que esto quede bien claro. Amén, hermanos. La naturaleza de ese compromiso es personal. Voy a hacer algo diferente este año para Cristo. Voy a cambiar. Algo tiene que cambiar. Amén. Pero no se logra si no hay un compromiso. Cualquier cosa va a pasar a esa hora que nosotros normalmente oramos, a esa hora que nosotros normalmente nos levantamos. Cualquier cosa pasa. Los que tienen niños, llora el bebé. Los que tienen un negocio, suena el teléfono. Los que van a ir a trabajar o una u otra cosa, cualquier cosa pasa y el enemigo sabe. Amén. Hay que hacer un compromiso. Le voy a poner un ejemplo. Un día de estos, intencionalmente me levanté temprano. Y cuando digo temprano, no sé qué hora es temprano para usted, pero para mí levantarme temprano es ahí entre 3:30, 4 más o menos. Y es una hora bien callada. Y comencé a escribir nombre por nombre. Todos ustedes, nombre por nombre. Y la gente que ha venido acá y que no ha regresado, gente que viene de vez en cuando. No me costaría decirle a los hermanos, envíenme una lista de toda la gente y están ahí en la computadora y eso. Pero no intencionalmente, nombre por nombre. Para llevarlos al trono de la gracia. Pero se requiere un compromiso, un esfuerzo. No le estoy diciendo que usted lo haga, pero más o menos un ejemplo. Puede ser que usted hace un devocional en la casa con la familia. Si no lo hace, fuera bueno que lo practique. Cuando los hijos de nosotros estaban pequeños y ellos iban creciendo, ya sabían ellos que orábamos en la noche en la casa todos los días. Y ya decían, ya vamos a orar ya porque ya tenemos sueño. Y yo les cuento que a la hora de orar, hasta los perritos sabían que era momento de orar. Y ya ellos se ponían ahí alrededor también. Y se echaban ahí viendo como quien dice, prestando atención, es hora de orar. Y a este momento no es hora de jugar, no podemos ladrar, no podemos hacer nada, porque es tiempo para el Señor. Ahora el alcance de este compromiso, número 3, vamos a avanzar. Aquí es donde dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, esta es una terminología del Antiguo Testamento que Pablo está usando acá. Lo que estamos estudiando el tabernáculo, hemos estado hablando, entrando ya a lo que es los sacrificios y cómo el sacerdote llevaba, cómo la gente llevaba los sacrificios a la puerta del tabernáculo y luego se los presentaba al sacerdote. El sacerdote le ayudaba, como dicen, a colgarlo. Luego la misma persona que llevaba ese animalito se encargaba de meterle el cuchillo y derramar la sangre de aquel animal. Antes le ponía la mano en la cabeza y los pecados de la persona pasaban a los pecados de aquel animal que se había puesto en sacrificio. Eso es intenso y no quiero entrar en eso, sino que lo que les quiero contar es que esto es una terminología del Antiguo Testamento. Entonces, luego que entregaban ese animal en la puerta del templo,
ahí estaba lo que era el altar de los sacrificios o el altar de bronce, y luego ponían ese animal muerto en aquel altar para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Pero ahora Pablo da, como dicen, algo diferente acá, y él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios se presentan muertos. Entonces, si se presenta un sacrificio, imagínense queriendo poner un cordero en ese vivo, en ese altar, obviamente que ese cordero como que va a patalear a ver cómo escapa de esas llamas. Entonces, un sacrificio vivo siempre tratará de escapar. Y es lo que Pablo quiere insertar ahí, que se presenten como sacrificio vivo, queriendo decir que a la hora de presentarse en sacrificio, en el servicio para el Señor, no vayan a tratar de correr del llamado, sino que voluntariamente, como lo hizo Isaac, diciéndole: Padre mío, yo veo que aquí está la leña, que aquí está el fuego. Pero no le decía a su padre: Padre, no me ates. Simplemente vivo en sacrificio, que se hiciera su voluntad. Amén. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar dispuestos, vivos para Cristo, poner en el altar nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, nuestras decisiones, nuestra fuerza. Pablo dice: yo soy un prisionero en cadenas. I'm a prisoner. En otras palabras, yo ya no tengo ninguna decisión que tomar acá más que lo que diga el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí es donde Pablo quiere llegar, diciendo: se presentan en sacrificio vivo y no traten de correr del llamado. Dios lo llamó con un propósito, para que hiciéramos algo por su causa. Amén, hermanos. Ya nos vamos a ir, como a las 5 nos vamos. Cuando fueron allá a Babilonia, Daniel y los otros muchachos, ellos presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, pusieron todo, como dicen, arriesgaron todo, arriesgaron su dieta, arriesgaron sus convicciones por la causa de Cristo, santo y agradable a Dios. En cuarto lugar, vemos también la prueba de este compromiso que nosotros tenemos. Aquí es donde dice él: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esto implica de no, como dicen, amoldearnos a las costumbres del mundo, como el mundo quiere que las cosas sean común para nosotros. Como he escuchado a algunos, dicen: no, yo me bebo una bebida ahí social, y como quien dice, eso no es pecado, yo hago esto y hago lo otro, pero en una forma moderada. Y ya si uno predica aquí, ya uno, así como estamos hablando ahorita, ya uno se convierte en un predicador anticuado, legalista. Amén. Esto es lo que el texto dice. Por la misericordia que hemos recibido ahora nosotros, no en obligación, aunque Pablo dice que somos deudores de la gracia, en otras palabras, tenemos un compromiso con el Señor, por el gran favor que nosotros hemos recibido. Aquí dice que no nos vayamos a conformar, y esta es una expresión bastante como quererse amoldar a este mundo. Permanecer firmes. ¿Cómo era la expresión que usó de Judas el sábado, hermano? Contender firmes, que contendáis firmes en la fe. El cristiano siempre va a ir caminando contra la corriente de este mundo. Todo el tiempo le vamos a llevar la contraria a este mundo.
y por eso nos van a aborrecer. Y allí es donde debemos de estar dispuestos nosotros a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Israel tuvo que pagar un precio grande porque ellos dijeron: queremos un rey como las naciones. Querían asemejarse a las naciones vecinas y eso les trajo a ellos un precio grande que pagar. Porque querían amoldarse cuando ya Dios les había dicho: ustedes van a ser un pueblo diferente a todos los demás y me van a hacer un especial tesoro, van a ser un real sacerdocio de aquí. Amén. Y eso es lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Ustedes van a ser, Pablo dice, una nación, Pedro dice, una nación santa, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y a veces nos quedamos ahí. Ya fuimos adquiridos por el Señor, ya Dios pagó el precio, pero luego tenemos una obligación y anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me pongo a pensar que no ha habido generación que tenga tantas herramientas al alcance para evangelizar hoy como lo que tenemos hoy en este momento. Amén. Recuerdo que al principio que empezamos a salir a evangelizar acá alrededor y casi $1 pagábamos por unos flyers. Y hay gente que los agarra y como nada. Y queriendo nosotros alcanzar gente para Cristo. Luego ya con las plataformas digitales ya se ahorraron todos esos papeles, todos esos flyers. Y ahora se hace tan fácil enviarle un mensaje a una persona: el Señor te ama, Dios te ama, estoy orando por ti. No sabe el impacto que puede tener en una persona que usted le envíe un mensaje. O el impacto que puede tener el pastor David que le llegue un mensaje de alguien de los que estuvieron acá. Gracias por esa clase, fue de bendición para mi vida. Le da un deseo de seguir. Nos gozamos en las alabanzas, hermanos. Qué don tan especial le ha dado el Señor. Amén, hermanos. Es una realidad, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Cada quien con su don, pero se puede aprovechar. Número 5, este compromiso va a producir también, o sea, lo que produce este compromiso, al entender esto va a producir una mente renovada o transformada. Y aquí es donde vemos nosotros que la vida cristiana no comienza con un cambio externo, sino con un cambio interno. Por eso dice que transformemos la renovación de nuestra mente, cambiar nosotros cómo pensamos. Ya una mente transformada comienza a ver la vida desde otro punto de vista. Amén. Cuando yo llegué al evangelio en aquellos tiempos, lo que la gente esperaba era uno que ya para el siguiente día se cortara el pelo, hermano. que para el siguiente día ya fuera uno vestido diferente. Amén. Entonces la gente se preocupaba por cambiar la persona. Tenemos una historia acerca de eso. Hay otro día se la vamos a contar. Se preocupaba que ya para que uno cambiara por fuera, que ya no se puede vestir así, que ya no se puede cortar el pelo de esta forma, que ahora tiene que andar así. Entonces todo era exterior. Y Pablo está dando acá la clave de verdad, cómo vamos a hacer nosotros ahora que hemos recibido misericordia. ¿Por dónde va a empezar? Tiene que renovar la mente primero, cambiar por dentro. Yo lo puse de esa forma, que cuando lo eterno, la palabra del Señor, cuando lo eterno toca lo interno, transforma lo externo, lo de afuera. Y no tiene que estar, como dice uno, con una pasta dura dándole en la cabeza a alguien para que cambie.
Amén. Simplemente se enseña la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene poder para cambiar las personas. Amén. Porque penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones y los pensamientos. Cómo pensamos implica tanto, y aquí es donde dice que seamos transformados por medio de la renovación. Esta palabra se usa, esta palabra transformados, es una palabra como de que la usa en griego el metamorfosis, que como la persona va a ir cambiando, va a sufrir esos grandes cambios, como las mariposas. ¿Quién se va a poner a pensar que un gusano feo se convierte en algo tan bonito? Amén. Y esa es la metamorfosis, es lo que Pablo está diciendo. Tiene que haber una transformación. La necesidad aquí es, ya esto, sí, ahora sí ya voy a terminar. Para que podamos entender, para que pueda comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo con una mente transformada podemos entender la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios para nosotros no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperábamos. Amén. Y allí es donde, si no tenemos una mente renovada o transformada, no vamos a poder entender la voluntad de Dios, ni vamos a disfrutar de caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Si no hay una mente transformada, no vamos a poder discernir qué era la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando estuve en el funeral de un sobrino hace unos 2 o 3 años, y servicio tras servicio, y sabe que aquel funeral que no terminaba como de 3 días, y gente llegando de tantos lugares, y el papá no había tomado el tiempo para hablar. Hasta ya como el último día, mi hermano agarró el micrófono. Obviamente agradeció a las personas que habían estado ahí y todo. Pero después dijo unas palabras que me han quedado grabadas a mí para la eternidad. Cuando él dijo: le doy gracias a Dios por el tiempo que me prestó a este muchacho. Fue la voluntad de Dios y aceptaré esa voluntad porque sé que su voluntad es perfecta. Pero con una mente no transformada no la vamos a ver de esa manera. A veces nos despiden de un trabajo y uno dice, cuando tenemos la mente puesta demasiado aquí en la tierra y las cosas del mundo, va a ser difícil entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es perfecta, aun cuando nosotros no la entendemos. Jeremías le dijo al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darle lo que ustedes necesitan. Pero con una mente no transformada no podemos ver nosotros la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que va a, como dicen, a producir paz y va a producir gozo. En el Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Perfecta, Deuteronomio dice: perfecta es la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios será perfecta, pero no la podemos entender cuando no tenemos una mente nosotros renovada y conectada con el Señor. Amén, hermanos. La voluntad de Dios siempre ha sido perfecta y la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos cada día más en el conocimiento del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta tarde. Está esa voluntad perfecta del Señor, la voluntad concedida también del Señor, la voluntad general de Dios y la voluntad personal para cada persona.
La voluntad general es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, la voluntad de Dios es que usted venga al conocimiento de Dios. Dios ha extendido tanta misericordia que no quiere que nadie se pierda. El tiempo, la venida del Señor está a la puerta y Dios todavía sigue con los brazos abiertos, esperando a las personas que vengan antes de que sea demasiado tarde. Me pongo a pensar en las palabras que dijo Amós, que viene un día en que yo, dice él, hablando del Señor, enviaré hambre a este mundo y sed a este mundo. No hambre de pan ni sed de beber agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. Y andarán errantes buscando quien les predique y no lo encontrarán. Me pongo a pensar que todo eso se va a cumplir durante la gran tribulación y la gente buscando quien le predique. Pero los que predicaban están en bodas en el aire con Cristo Jesús. Amén. Ahora que es tiempo, es momento de venir a Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, por favor, y agradecemos a los que han estado con nosotros a través de las plataformas digitales. Siempre es una bendición poder llegar a tantos lugares. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.